En el programa, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué sensaciones le dejan esos casi 10 días de intervenciones en la Comisión de Fiscalización? Bien, Fabricio, en primer lugar debo reconocer que han sido días de arduo trabajo que nos han permitido, no solamente a quienes hemos sido parte de la defensa del señor presidente, sino me parece también a los ciudadanos entender con claridad, escuchar con la verdad, con documentos, con hechos, más allá de la narrativa que en ocasiones en el calor de la política y en las declaraciones que a veces se dan en medios de parte de los políticos, ya con las pruebas, ya con las evidencias, ya con las declaraciones que cada uno de los que va sabe que deben ser veraces y quedan grabadas, entender mejor este proceso. Y conforme eso se ha ido dando, la ciudadanía, los medios de comunicación van entendiendo y los propios asambleístas, al parecer, han empezado a sentir la responsabilidad que lleva cada uno de sus votos en un proceso que no tiene ningún sustento jurídico ni una sola prueba en contra del presidente de la República. Bienvenido nuevamente, buenos días. Lo cierto aquí, y se lo ha reiterado en diversas entrevistas que hemos mantenido en este espacio a propósito de este tema, lo cierto es que se trata de un tema meramente político, que nada tiene que ver con el ámbito de lo judicial, de lo penal y demás. Y yo he venido diciendo, al final del día, la Asamblea Nacional en el Pleno se va a pronunciar y se va a pronunciar con votos en el marco de este juicio político. ¿Cuál es la expectativa en ese sentido? Desde el gobierno también se ha, digamos, impuesto en este último tiempo esta narrativa de que no hay los votos, y eso se lo verá finalmente ya en la discusión en el Pleno. A ver, algunos comentarios de respecto. Primero, sí es importante que aunque el título se mantiene, a mí la verdad es que no me termina de convencer lo de juicio político, porque da algunas ideas equivocadas. Antes del año 2008, efectivamente era un juicio 100% político. Hoy tenemos una combinación. Y esa combinación justamente se expresa en esta etapa que cerramos ayer de el tiempo de pruebas y de comparecencias. Si bien es cierto, debemos llamarlo político porque lo toma la Asamblea Nacional y no un juez, y no cumple efectivamente con estándares de prueba de un proceso judicial y va a ser votado por asambleístas que son actores políticos, sí tiene una etapa jurídica, la primera, la que pasó por la Corte Constitucional, y la segunda, porque existe un marco regulatorio, tanto a nivel constitucional como legal, que establece qué es lo que sí se puede tratar y qué no. ¿Por qué esto es tan importante? Porque algunos asambleístas hablan y parece que se quedaron por ahí en los años 90 cuando hacían lo que les daba la gana y votaban a los presidentes como les daba la gana por sus propias agendas de intereses. Hoy eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la Corte ha establecido con claridad en su dictamen cuáles son los elementos que sí entran y cuáles no. En este caso, solamente la tercera causal por un elemento que la propia Corte llamó mínimamente verosímil y que ya hemos demostrado que es absolutamente falso, es el presunto peculado por el contrato Flopec. Ninguna otra cosa puede ser incluida y esto es importantísimo y aquí cuando se los aclaré en la Asamblea Nacional, en la comparecencia, algunos sintieron que lo estaba amenazando, pero no es más que recordarles lo que dice la ley. El informe de la comisión que debe salir en los próximos 10 días solamente puede incluir las pruebas, hechos y elementos vinculados al potencial peculado del caso Flopec. Nada más. ¿Por qué esto es importante? Porque hay asambleístas que se dieron cuenta que como no hay absolutamente nada que vincule ni culpe al presidente de la República, empiezan con el show de no, yo lo voy a destituir porque a mí me da la gana, o porque no me gusta cómo gobierna, o porque esto hace falta, y eso se llama voto de censura o falta de confianza. Eso no existe en el Ecuador. Hay países en Europa, hay países como Perú que han establecido eso, que proviene de regímenes parlamentarios a su legislación. En Ecuador eso no existe. El juicio político está vinculado a un proceso jurídico y solo puede ser aplicado bajo esas reglas. Ahora, sin duda que en la parte de la votación es difícil pensar que existe una verdadera regulación por parte de la Corte Constitucional, pero cuidado que se equivoquen los asambleístas, tanto en el informe de la Comisión de Fiscalización, que es lo más grave, como en sus comentarios y votación, yéndose en contra del dictamen de la Corte y pretendiendo hacer este juicio sobre cualquier cosa que no sea el caso Flopec, en cuyo caso estarían violando no solo el dictamen de la Corte, sino los artículos 21, 22, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que las sentencias de la Corte tienen que cumplirse. Y la Corte dijo clarito en su dictamen, no se pueden tratar los dos primeros puntos, no se puede incluir en este juicio nada que no tenga que ver con el caso Flopec. El incluir algo que no sea vinculado al caso Flopec
es violar el dictamen de la Corte. Violar el dictamen de la Corte es violar la Ley de Garantías Jurisdiccionales y eso, como ya lo vimos con los consejeros de participación ciudadana, puede acarrear destitución de los asambleístas. Pero eso solo lo podremos saber cuando ya exista un informe de la comisión y las conclusiones que determinen lo que tengan que determinar a propósito de todo el proceso. Es correcto, que será máximo en 10 días. Claro, será hasta el 6 de mayo según el cronograma. Correcto. Y previo incluso a la comparecencia del presidente y a la votación. Claro, pero digo, el informe de la comisión lo tendremos más o menos hasta el 6 de mayo de acuerdo al cronograma de la Comisión de Fiscalización. Pero, digamos, en el curso de las intervenciones se puede decir cualquier cosa. Correcto. Es correcto. Hay que ver es el documento. Es correcto. Usted insiste en que, hablando de la responsabilidad política, el presidente Lasso no tiene responsabilidad política como sostienen los solicitantes del juicio político, en el sentido de que él conoció de una alerta generada por el ex gerente de Flopec, el vicealmirante Johnny Estupiñán, sobre la naturaleza y ejecución de ese contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Y que pese a eso no se hizo nada, sino que más bien a él lo sacaron del cargo. No hay una responsabilidad política del presidente. A ver, Fabricio, hay 4 cosas que tenemos que puntualizar para los de audiencia. Primero, el presidente, no como persona, el despacho presidencial que recibe cientos de cartas todos los días, recibe un oficio del señor Estupiñán cuando ya no era funcionario público, que dice, existen algunas cosas que parece que están mal, pero la carta no es que es un detalle de problemas específicos o técnicos, no dice, creo que hay problemas, recíbame en una reunión. Esa carta que llega al despacho presidencial, como cientos de cartas que llegan todos los días, fue tramitada con el proceso que sigue siempre. El despacho del presidente pasó a atención ciudadana, de atención ciudadana pasó a las empresas que hacen investigación y hay una respuesta formal que fue entregada como parte de las pruebas en esta semana al almirante Estupiñán, donde se explica primero por qué fue despedido, y eso está en los directorios de Flopec. Es importante que la ciudadanía lo escoja. A Estupiñán no lo votan por esta supuesta carta. A Estupiñán lo votan el 9 de marzo. La carta llega el 22 de marzo. Y a Estupiñán lo votan porque faltó a varios directorios, ni siquiera iba al directorio Zoom y no había entregado los informes de gerencia, eso está documentado. Lo votan porque no cumplía con su trabajo. No lo sacan por el tema de esta alerta. Ni cerca, como 15 días después de que lo votan, él manda la alerta. ¿Sí? Y los directorios, está clarito a todos los que faltó, los informes que no entregó, un señor que no cumplía con su trabajo, que para colmo quiso terminar un contrato de manera unilateral, sin las carencias, sin la información técnica que le iba a costar al Ecuador millones de dólares en arbitraje internacional. Segundo, la carta que ingresa, aun cuando yo no era funcionario, y bueno, no fue despedido por eso, fue atendida. Ojo, no es que el presidente, y esto es importante que la ciudadanía lo escoja, ¿no? Las cientos de cartas diarias que llegan, no es que el presidente lee todo lo que llega a su despacho, es tramitado por el equipo del despacho de presidencia, fue manejado a los distintos canales que llevan y se respondió la carta. No, yo estoy de acuerdo que el presidente no va a leer todo lo que le llega, pero hay cuestiones muy específicas. Correcto. Esta es una alerta. Esta fue una alerta que fue tramitada por los canales y se le respondió a Estupiñán. ¿Él la recibió? ¿La leyó o no la leyó? Él personalmente no. El despacho del presidente tramitó el proceso y llegó y se dio la respuesta de Estupiñán. Y algo más importante, esto que supuestamente Estupiñán alerta y las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que es lo más importante en este examen especial, fueron implementadas todas ellas para mejorar el contrato con respecto de lo que Flopec estaba haciendo. Y por eso es que en el 2020, cuando no estaba el presidente Lasso, en el gobierno anterior, Flopec perdía plata, tenía pérdidas. 2021, cuando empiezan a hacerse algunos correctivos, Flopec termina con cerca de 14 millones de dólares en utilidad. Y al año 2022, donde se implementan todas las recomendaciones de Contraloría, que no tenían responsabilidad penal, sino eran recomendaciones de carácter técnico y financiero, se implementan y Flopec termina con más de 180 millones de utilidad. O sea, no solo que no lo votan Estupiñán por eso, sino porque no cumplía su trabajo. No solo que sí se atendió la carta que presenta Estupiñán, sino que además todas las recomendaciones y mejoras se llevaron a cabo al punto de que Flopec ganó más plata que nunca en la historia. Esa es la verdad del proceso, por eso no hay un solo elemento ni de peculado y peor aún vinculado al presidente de la República, que eso más, y eso lo explicaba en la Asamblea. El peculado en el Ecuador es un delito propio, que requiere de un acto propio, es decir, si es que se le quiere culpar al presidente de haber cometido peculado, debería existir algún tipo de documento que diga que él o algún familiar o alguien que él decidió recibió algún tipo de beneficio, que además él, a título personal, dio la orden específica para abusar o disponer de fondos públicos. No hay nada, ni un solo documento, ni una sola cosa, ni siquiera declaraciones que traten de inculpar al presidente de la República o que puedan comprobar algo al presidente de la República, además de que no hay nada, sino más utilidades para la empresa pública Flopec. Usted entonces, ¿usted desestima todas las pruebas de cargo que han sido presentadas en el juicio político? Yo personalmente no me corresponde, pero absolutamente sí, pero inclusive antes de decir descargo, no hay una sola, Fabricio, no hay una sola que vincule al presidente de la República a un acto de peculado. No hay una. Nada.
¿Y qué pasa con los otros temas que, digamos, son parte de la génesis de este juicio político, pero no son parte del desarrollo del juicio político? O sea, me da la impresión de que empezamos a mirar a otro lado sobre el famoso caso Gran Padrino, que luego se convirtió en caso Encuentro, las supuestas irregularidades o esta red de corrupción supuestamente creada detrás de las empresas públicas, la relación del cuñado del presidente con el señor Cherres, que fue asesinado hace semanas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo el gobierno está viendo ese otro escenario que no es parte del juicio político? Habrá que preguntarle a los que se inventaron eso, porque la Corte Constitucional, como juez del proceso, dijo, aquí no hay nada, aquí no hay nada. En sus palabras, es que ni siquiera existía lógica en la narrativa implementada. Habrá que preguntarle la responsabilidad moral que tienen las personas que se inventaron hasta con cuadritos a poner la imagen del presidente de la República sin una sola prueba, a acusarlo de ese tipo de cosas. Porque la Corte, cuando evaluó, dijo, aquí ni siquiera hay lógica narrativa. Salgamos del ámbito de la Corte y del juicio político y retomemos justamente eso, porque de eso ya se ha dejado de hablar. ¿El gobierno investigó o el gobierno está al tanto, está atrás de desvirtuar esta aseveración de que hay una red de corrupción detrás del manejo de las empresas públicas? Fabricio, el gobierno está preocupado por el buen manejo del ente público y en eso nos hemos encargado durante todos los meses, pero sobre todo está preocupado el gobierno de cumplir con lo que los ciudadanos necesitan. Por eso hoy nuestra primera prioridad, y disculpa que estoy algo afónico, pero hemos pasado casi toda la noche y la tarde de ayer trabajando en temas de seguridad, que es la prioridad uno de los ecuatorianos. Lo que mucha gente pueda seguir diciendo e inventando, lastimosamente hay poca responsabilidad al parecer en declaraciones públicas, pero lo que nos preocupa hoy, más allá de responder a gente que no tiene ningún escrúpulo, es de atender a los ciudadanos. Por eso ayer el nombramiento del general Paco Moncayo, el nombramiento del general Bravo, el trabajo en seguridad. Hoy se reúne el COSEPE para tomar decisiones importantes respecto de las acciones que se tomarán en los próximos días para seguir reforzando el trabajo en seguridad. Por eso el esfuerzo por en pocas semanas ya graduar a 8.500 nuevos policías que se integren a formar parte con un aumento del 20% de la fuerza policial y seguir en estrategias conjuntas que permitan dar a la ciudadanía esa paz que se merece. Ahora, en medio de todo esto, tuvimos el día de ayer que la asambleísta Mireya Pazmiño acudió a la Fiscalía a presentar ya la denuncia formal por el presunto delito de peculado, que es precisamente este elemento que se investiga en el marco del juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Cómo miran ustedes esta acción? Mira, realmente es complejo lo de las últimas 48 horas porque primero el partido que estaba apoyando o acompañando a Mireya Pazmiño en esta acusación política contra el presidente manda a la Asamblea y a la Fiscalía a investigar a Mireya Pazmiño. Luego de que eso pasa, entonces Mireya Pazmiño parece que se acuerda de ir a la Fiscalía a presentar una acusación de peculado, además acompañada en la Fiscalía de un señor que está ahora preso porque fue capturado en flagrancia por un presunto delito de violación. Entonces, te soy honesto, es difícil dar una opinión respecto de esto, porque si ni siquiera en la parte política, que tiene pruebas de mucho menor nivel, o digamos que el estándar probatorio es menor, no han logrado probar nada. No entendemos qué está pretendiendo la Fiscalía en un proceso que estamos absolutamente convencidos y, como lo digo nuevamente, no hay nada. Parecería, y aquí lo digo más a título personal que como viceministro, me parece que es un intento de desviar la atención a la acusación que sus hasta hace 2 días socios en el proceso de juicio político ahora la acusan a ella. Acá tengo una reflexión que nos hace una de nuestras oyentes y le voy a trasladar porque me parece interesante. Dice, qué conveniente desvirtuar a quien alerta sobre la culminación del contrato, a la par de quien dilga la responsabilidad del equipo de la presidencia sobre las acciones ejecutadas frente a la alerta recibida. ¿Qué comentario le merece a usted esta, a su vez, postura de una de nuestras oyentes? Primero, el oyente, voy a repetir las fechas. El almirante Estupiñán fue desvinculado de Flopec el 9 de marzo del 2022 porque había faltado a varios directorios y llevaba pendientes 2 informes de gerencia. 9 de marzo. El 22 de marzo recién envía la carta diciendo, oigan, algo que no me gusta con ese contrato, deme una cita para hablar con usted, presidente. Entonces no se lo vota por ninguna alerta, se lo votó mucho antes. Él manda la carta luego, primero y quizás como elemento más importante. Y segundo, efectivamente, no es que se le endilga, ese es el procedimiento incluso reglamentado, porque llega al despacho del presidente un montón de comunicaciones y se derivan a las personas responsables dentro del gobierno. El presidente de la República no puede responder, solo para que tengan una idea. Hay más de 5.000 funcionarios de libre remoción, solo de libre remoción en el Estado. Somos 18 millones de ecuatorianos. O sea, no, y ojo, esto no se trató, o por eso no se trató, no hay responsabilidad. La carta se derivó, se trató y se respondió al propio almirante Estupiñán. Pero digo, al final no tiene importancia si le envió después de que salió del cargo. O sea, lo importante es importante porque la gente dice lo votaron por mandar la carta.
A él lo votaron mucho antes de mandar la carta. O sea, eso es importantísimo. No lo por la despiden, denuncia. no lo despiden cuando manda la carta. No, él manda la carta después. Como 2 semanas después. Claro, se lo despide porque faltó a diferentes directorios, incluso por Zoom no fue al directorio y no presentó 2 informes de gestión. Lo votan 9 de marzo de 2022 y recién el 22 de marzo envía la carta. Entonces es falso que se lo vota por la denuncia. Ahora, reflexiono a propósito de otro comentario que recibo ahora y le envío un abrazo al Quique Vivanco que está en sintonía, que es interesante lo que plantea. Ustedes sostienen que no hay nada, que la acusación se cae, que no hay pruebas, etcétera. ¿Cómo se entiende que la Corte Constitucional haya calificado entonces el trámite del juicio político? La Corte Constitucional tiene un procedimiento que es una revisión de forma, y si ustedes leen el dictamen en la parte del caso 3, dice que existen inferencias fácticas mínimamente verosímiles y por lo tanto envía a la Asamblea Nacional, porque la Corte en esta etapa, que es un dictamen de admisibilidad, no declara culpabilidad, no declara inocencia, lo que dice es... O sea, la Corte no investiga, no juzga a la Corte. No, y ojo, el término es importante porque hablan de mínima verosimilitud. La verosimilitud es distinta a la veracidad. La verosimilitud en concepto es, parece que aquí hay algo, entonces vayan, investiguen. La veracidad es la verdad. Entonces, la verosimilitud, la Corte lo que dice es, a ver, aquí parecería que existe algo, señores, tienen derecho a investigar. Para eso se abre la etapa probatoria de estos 10 días, donde se ha demostrado que no hay absolutamente nada. Pero también un detalle, y me da pena decirlo, pero como abogado y profesor de Derecho, no es que me guste criticar a la Corte Constitucional, pero la Corte se equivoca tanto que incluso pone mala fecha del informe especial de Contraloría. Dice que el informe de la Contraloría es de mayo de 2022 cuando es de noviembre de 2021. No sé si siquiera leyeron el informe, pero si hubieran leído se hubieran dado cuenta que ni siquiera el informe de Contraloría establece indicios de responsabilidad penal, ni siquiera pide que se cancele el contrato, ni siquiera pide que se suspenda el contrato. Lo que dice el informe es, se pueden implementar estas recomendaciones técnicas y financieras para mejorar la utilidad de la empresa ecuatoriana, que fue lo que se hizo durante todo el 2022. Pero eso, insisto, la Corte lo pasa porque fue un examen de admisibilidad de forma, no es un tema de decisión. Doctor, ahora yo le quiero leer textualmente un mensaje que nos escribe uno de los oyentes. Dice, ya veremos en la votación del juicio político a quién compraron, refiriéndose evidentemente al gobierno. Y esto a propósito de las denuncias y estas alertas que hemos conocido en estos últimos días respecto de la compra de votos en la Asamblea Nacional de los legisladores para salvar al presidente Guillermo Lasso de este juicio político. ¿Qué responden ustedes respecto de esto? Mire, no creo que cabe responder a acusaciones vacías. Entiendo, quizás la opinión ciudadana, los legisladores poco a poco han ido dándose cuenta con las pruebas, porque recién ahora se ve la verdad. Antes se veían opiniones, antes se veían declaraciones, antes se veían actuaciones políticas. Con estos 10 días de etapa de prueba, los asambleístas finalmente han visto pruebas, han visto evidencia, han visto documentos, han visto comparecencias personales que han ido demostrando, incluso del contralor, de los procuradores en su momento, que aquí no hay absolutamente nada. Y por lo tanto los legisladores, que aunque tienen sus intereses políticos, también entienden la responsabilidad que llevan, se dan cuenta que estaban siendo utilizados por intereses seguramente de 1 o 2 partidos específicos para cumplir un fin que beneficia a un grupo, pero que no está pegado a la verdad. Y desde ahí vemos poco a poco, al igual que los medios de comunicación, que ya ellos están contando, yo le voy a ser súper sincero, desde el Ministerio de Gobierno y de la experiencia política y la responsabilidad, nosotros contamos los votos luego de la votación. Antes de eso, lo que nos corresponde es continuar con esta defensa técnica en virtud de la verdad, de los hechos y los documentos del caso del presidente de la República. Yo voy a hacerle una pregunta similar, tratando de reformular lo que le planteaba Belkis. ¿Están ustedes conversando con bancadas, con asambleístas? No utilicemos el término negociar para comprar conciencias, pero están hablando con bancadas, están hablando con legisladores. Fabricio, pero absolutamente sí. Lo están haciendo. ¿Con quiénes están hablando? Mira, con todos. Te explico. Parte no solamente de la responsabilidad, sino de lo que marca la ley. Por ejemplo, el viceministro de Gobierno, la función que yo cumplo. Mi trabajo es la articulación con otras funciones del Estado y la sociedad civil, con todas las funciones del Estado. Esto no significa, por si acaso, para los mal pensados, andar comprando, negociando cosas de votos.
Existen proyectos de ley, para que entiendan algunos. Hace poco, y me dio muchísima pena que se tergiversó y terminó dañándose el proyecto, pero hay un proyecto que para mí era muy importante, que era la Ley Orgánica de Educación Superior. Hoy tenemos la Ley de la Primera Infancia. Hay algunos proyectos de ley por los que no solamente comparecemos, sino que tenemos que trabajar con la bancada y con las distintas bancadas para alcanzar proyectos de ley positivos. Pero yo le preguntaba, yo no le hablaba de esas conversaciones, yo le hablaba de conversaciones sobre la base del juicio Pero es que, político. Fabricio, yo cuando converso o cuando uno se sienta a conversar con distintos actores, uno dice, no, de esto sí, de esto no, se conversa de absolutamente todos los temas. Es absolutamente falso. En esta coyuntura. Pero claro. mire, yo entiendo la coyuntura y desde la parte mediática también, pero para nosotros no es que esto nos quite el sueño todos los días. Estamos trabajando en 40 diferentes frentes, insisto, el más fuerte es seguridad, eso es lo que más le preocupa al gobierno y donde más estamos dedicados. Y entre eso, ayer, por ejemplo, si pueden decir que estaba conversando, sin duda, el ministro de Gobierno, el doctor Cucalón, estuvo ayer en la Asamblea compareciendo y defendiendo el proyecto de enmiendas constitucionales para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en apoyo a la Policía Nacional y combate al crimen organizado. ¿Hemos conversado sobre ese proyecto? Por supuesto que sí. Presentamos la semana pasada la reforma para la ley de garantías jurisdiccionales que va a permitir restringir que esta sarta de jueces corruptos dejen de usar el habeas corpus y las medidas cautelares para liberar a delincuentes tan peligrosos como Elvi, como Gordo Luis, como JR, y esto estoy nombrándolo de los últimos 3 meses nomás. Por supuesto que hay que sentarse a conversar sobre eso. Es parte de nuestro trabajo el lograr proyectos de ley y el lograr acuerdos importantes para la ciudadanía. Es parte de lo que gestiona un gobierno. Cuando usted dice que este tema no les quita el sueño, ¿quiere decir que el juicio político para el gobierno es un tema más? A ver, sin duda que es un tema importante, pero por supuesto yo no puedo estar dedicado a eso. ¿Acaso la gente come de juicio político, de la politiquería de estos majaderos que siguen jugando cuando no hay ninguna evidencia? Lo que me quita el sueño a mí es la inseguridad que estamos viviendo y el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Lo que sí me quita el sueño, y literal, por eso me ven con estas ojeras, es trabajar en estrategias en distintas provincias para recuperar a personas que están siendo víctimas de delincuencia. Es de empezar a trabajar junto a Fuerzas Armadas, en apoyo ahora con el general Moncayo, el general Bravo, para lograr combatir, como gracias a Dios se está logrando. En Esmeralda llevamos 2 semanas con cifras muy bajas de delincuencia, hemos combatido con éxito y seguir haciéndolo en todas las provincias del país. Eso es lo que nos preocupa realmente, seguir trabajando en proyectos como la Ley de la Primera Infancia, que busca reforzar ese trabajo de la Secretaría que combate la desnutrición infantil crónica, que ya tiene más de 480,000 niños atendidos como parte del programa y más de 200,000 madres que son parte. Eso es lo que realmente nos preocupa como gobierno. Lo que este grupo politiquero empieza sin ninguna evidencia, sin duda es parte de nuestro trabajo, pero no es lo que está más como prioridad en la cabeza. El tema es que al final todo confluye en sí, el gobierno va a continuar o no va a continuar, y para que continúe no debe haber una aprobación de la moción de censura y destitución. Es correcto, y estamos seguros que con la responsabilidad que caracteriza a los asambleístas de la mayoría de bancadas, no puedo hablar de todos, llegaremos a un par de semanas más que quedan de este proceso donde ya se cerraron las pruebas, falta el informe de la comisión, luego será la comparecencia del presidente donde presentará a título personal sus pruebas de descargo. ¿Están hablando con Pachacutic, Mario? Fabricio, todas las bancadas son parte de la Asamblea Nacional y sobre el juicio diferentes político, proyectos. sobre el juicio político, no sobre proyectos, sobre el juicio político. Se tratan muchísimos temas que cuando nos sentamos ahí es una de las preocupaciones, y lo que nosotros siempre insistimos es, por favor, vean las evidencias, vean la realidad y hasta ahí, no hay nada más. ¿Qué opinión le merece a usted el audio que fue reconocido por Cecilia Velázquez, donde habla de que a mí nada de pasacafé, sino un ministerio completo? ¿Qué opinión le merece a usted eso? No puedo decir que no deja de sorprenderme, no quisiera que en el país sigan dando estas cosas. Ojo que el medio que lo dice ni siquiera dice con quién habla, ¿no? Con quiénes estaba conversando. Bueno, pero ella reconoce que es su voz. Es su voz, sí, pero no a quién se lo estaba diciendo. Y eso es importantísimo, porque la información que tenemos es por ahora no confirmada, pero que estaba hablando con grupos de otros partidos, ni siquiera con el gobierno nacional. Sin embargo, es vergonzoso lo que dice, sin duda inadecuado, y parte del por qué, al parecer, muchos grupos siguen atacando al gobierno, un gobierno honesto, un gobierno que combate frontalmente a la delincuencia, que ha capturado más de 412 toneladas de droga, y para que la ciudadanía escuche, porque es importante que tengan claros los números, y nos acusan mucho de no comunicar bien. El promedio de captura de droga en los gobiernos anteriores era entre 30 y 50 toneladas por año. El gobierno del presidente Lasso, en menos de 2 años, que completaremos el 24 de mayo, lleva más de 412 toneladas capturadas. Hace poco se entregó, y ya por ahí uno criticaba, los escáneres que estamos trabajando en colaboración con el gobierno norteamericano y las agencias de seguridad para seguir bloqueando las puertas del narcotráfico y seguiremos reforzando fronteras y los distintos puntos para que armas y drogas no entren al Ecuador. Ese es el trabajo que estamos haciendo y ese es el que al parecer le incomoda a muchos. Velázquez, me dicen acá, y gracias a Jefferson Sanguña, Velázquez me dice, Cecilia Velázquez dijo que fue una reunión con su gente de Pachacutic, y lo dice en la entrevista. No fue una reunión con otras organizaciones políticas. Pero, digamos, por eso yo le preguntaba si hay una negociación con Pachacutic.
negociación en los términos a los que se está tratando de referir, de compra de votos. Entrega de absolutamente. ministerios, entrega de cargos públicos. No. Por ahí estaba escuchando, perdona, cuando venía que el nombramiento del general Paco Moncayo era de un acuerdo con la izquierda democrática, pero por el amor de Dios. ¿Verdad que no lo dice uno? Oye, Roberto Carlos tiene el tuit de Basigalupo, del doctor Basigalupo. A ver, esto que le voy a mostrar ahorita, vea. Esto dijo el doctor Basigalupo. Le juro que yo pensé que era un troll, que era un meme. Pero el doctor Basigalupo dice, acierto del gobierno, refiriéndose a la designación del general Moncayo, se terminó de caer el juicio político. ¿Qué significa eso? Gracias, Roberto Carlos. Mario. Fabricio, habría que preguntarle al alto. ¿Qué te puedo decir? Ahora, ojo, vamos a pensarlo de una buena forma también, pero entiendo la malicia que puede darse y es natural. Pero también el otro lado es, a ver, la mayoría de la ciudadanía y los políticos en la Asamblea también van midiendo el termómetro ciudadano sobre cómo de tomar su decisión final. Ojalá sea solo en derecho, pero lo van midiendo. Y el general Moncayo, que es una decisión tremendamente acertada del presidente de la República, es primero un héroe del CENEPA, fue el general del ejército cuando ganamos a Perú, que ojo, yo en esto sí, yo vengo de una familia militar, me apasiona la historia militar y no sé si la gente se acuerda. Pero cuando íbamos a la guerra con el Perú, el equipamiento, el armamento era 8-1. O sea, cualquier persona lógica que veía dice, Perú nos va a destrozar. Y el general Moncayo, 8-1 en contra, con la estrategia que se implementó en frontera y en la etapa de selva, finalmente vencimos al Perú. Fue además un alcalde muy respetado y es una figura respetada en el país. Entonces, pero se demoraron 8 meses en poner a una persona que tiene experiencia en seguridad al frente del Frente de Seguridad. Entiendo el comentario y yo estoy aquí por lo que nos corresponde trabajar ahora a favor del gobierno. Oiga, Mario, lo último, aprovechando su gentileza de acompañarnos, ¿cómo está la salud del presidente? Yo le hago esta pregunta porque soy de los que piensa, y lo he dicho públicamente a mi audiencia, la salud del presidente es un tema de Estado, es un tema de interés público. El ciudadano Guillermo Lasso tiene el legítimo derecho de su privacidad, de su vida privada, yo respeto eso, pero el ciudadano presidente tiene otra connotación y el país tiene que saber, porque es un asunto de interés público, cuál es la situación de salud del presidente. En 11 días él estuvo ausente, se conoció alguna información, pero en la última semana no se habían conocido mayores detalles hasta ayer que apareció el presidente de la República. ¿Cómo está la salud del presidente, viceministro? Gracias, Fabricio. Entiendo el comentario y a ver, es importante quizás hacer el recuento. El sábado de la semana pasada el presidente tuvo un quebranto de salud bastante serio en materia de una infección que lo tuvo hospitalizado, eso fue hecho público, estuvo algunos días hospitalizados con tratamiento por esa infección. El día viernes de la semana pasada recibió oficialmente el alta médica, entonces estuvo casi una semana en ese proceso infeccioso fuerte. Eso fue comunicado. El viernes se dio el alta. Durante el resto de la semana, en efecto, ha estado, como casi cualquier ser humano, con una infección que conlleva ese tipo de tratamiento, en un proceso progresivo de recuperación. Sin embargo, ha estado trabajando desde el día lunes, estuve en una reunión casi todo el día con el ministro de Gobierno en diferentes elementos, ha estado despachando, ayer, como bien mencionan, estuvo ya en el nombramiento de los generales Moncayo y Bravo, y hoy va a ser parte del COSEPE. Entonces, tuvo un proceso infeccioso de casi una semana y ha estado, sí, recuperándose progresivamente, pero ya desde el viernes que tuvo el alta ha estado despachando. Y ya que habla del COSEPE, ¿se puede conocer la agenda, digamos, de lo que se pueda saber de la reunión del COSEPE? Los elementos principales son avanzar en este proceso de la declaratoria de terroristas a los principales grupos delictivos del país, sobre todo los vinculados a la delincuencia organizada internacional. Se están estudiando los elementos, se van a poner a consideración del COSEPE aquellos que consideramos deben ser nombrados ya como grupos terroristas y con eso autorizar para un tipo, y ahí sí no puedo dar mucho detalle adicional, pero un tipo de acción adicional, valga la redundancia, por parte de Fuerzas Armadas, sobre todo contra los cabecillas de estos. ¿Algún tema de logística tal vez o algún tema legal? Es parte de lo que se construye, tanto en la revisión documental, legal y de evidencias para lograr la declaratoria de terrorismo, y eso efectivamente conlleva procesos logísticos de investigación y dedicación de fuerzas distintas. Viceministro, gracias por el tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Fabricio, que siempre un gusto y a las órdenes. Muy gentil. A Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad, que ha estado aquí con nosotros en A Primera Hora.